Buenos días, estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa Micaela Bastías. Soy el profesor Cristian Sedano y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de función lineal, para lo cual primero vamos a introducir la idea de función. Una función es la relación que existe entre dos variables relacionadas a través de una expresión matemática. Podemos asemejarla a una fábrica de números de tal manera que ingresamos materia prima, es decir, números, y obtenemos como producto otros números. Es decir, si esta máquina o fábrica funciona como una especie de función, entonces los números que ingresan a través de esa fábrica que viene a ser la función, entonces resultan como producto, una vez que ya han sido tratadas por la función, otros números. Entonces, una función se denota con el término f paréntesis x y se lee función de x o también se lee f de x. Ejemplos, tenemos la número 1, dice función el doble de un número. Para la 1a tenemos f de 3 igual a 6. Y para la 1b tenemos f de 5 igual a 10. Para la 1a, esto se interpreta de la siguiente manera. Como lo que ingresamos dentro del paréntesis es un 3, entonces debe arrojar el doble de lo que se ingresó. Entonces, el doble de lo que se ingresó es 6, ya que 2 por 3 es 6. De igual manera, para la 1b, f de 5, entonces debe resultar como resultado el doble de 5. 2 por 5, 10. Porque la función es el doble de un número. Para este caso, pueden haber diferentes casos según el ejercicio, ¿no? Ahora tenemos otro ejemplo. Función el inverso aditivo de un número. Para la 2a, f de 3 sale igual a menos 3, ya que el inverso aditivo es el mismo número, pero con el signo cambiado. Como dentro del paréntesis pusimos 3, el resultado es menos 3. Pero mira, en la 2b, si ponemos f de menos 5, como lo que se ingresó dentro del paréntesis es negativo, entonces el resultado de la función es el signo contrario al negativo, que viene a ser el positivo, y el mismo número. Ahora, vemos que las funciones realizan distintas acciones. Veremos cómo las funciones realizan acciones mediante operaciones matemáticas. Ejemplo, tenemos en la 1 la función k definida como kx igual a 7x multiplica por 7 el número introducido. Esa es la interpretación. Luego la 2, la función f definida como fx igual a menos 2x más 3. Esta función se interpreta como multiplicar por menos 2 al número introducido, luego a ese producto sumarle 3. Siguiente ejemplo, la función g definida como gx igual a 8x menos 6. Esta función se interpreta como multiplicar por 8 al número introducido dentro del paréntesis y a ese producto restarle 6. Luego, ahora sí dando una definición más precisa de función. Formalmente una función es una relación entre dos variables de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor en la segunda. Estas variables se le denomina independiente, que corresponde a la primera variable y se le suele asignar la letra X, ¿no? Acá dice se le suele asignar, es decir que por lo general, la variable independiente, la más usada es la x. Sin embargo, también se puede usar o tomar otra letra, por ejemplo, la letra T, la letra P, la letra V, la letra W, ¿no? Etcétera. Ahora tenemos la variable dependiente, es la que se deduce de la variable independiente y se le suele designar con la letra y o f paréntesis.
Ahora tenemos los elementos de una función. Una función f de paréntesis está constituida por básicamente dos cosas, el dominio y el rango. Ahora vamos a analizar cada uno de estos conceptos. Llamaremos dominio de la función y lo escribiremos dom f paréntesis al conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. El conjunto formado por los valores que puede tomar la variable dependiente se denomina rango o imagen de la función y lo escribiremos ran f paréntesis o in f paréntesis. Acá hay que hacer la aclaración de que mayormente se suele usar el término rango, ¿no?, y la notación ran por sobre la imagen y la notación in. Eso es para que lo tengas en cuenta. Ahora, una función es una relación que asigna a cada elemento del dominio uno y solo un elemento del rango. Esto también es importante porque si no se cumple esta característica ya no es una función. Luego, el ejemplo de la máquina, ¿no?, del gráfico anterior, el dominio son todos los valores que podemos introducir en ella y el rango son todos los posibles resultados. Quiere decir que el dominio es el conjunto de los valores de entrada y el rango es el conjunto de los valores de salida. Luego, tenemos funciones en la vida cotidiana. A continuación veremos algunos ejemplos de situaciones en las que se utilizan funciones lineales y afines. Ejemplo, existe una relación entre el número de minutos que hablamos cuando realizamos una llamada desde un celular de prepago y el monto de dinero que debemos pagar. En cierta compañía si habla un minuto debe pagar 2 soles, si habla 2 minutos debe pagar 4 soles y así sucesivamente. Esta situación se puede representar como una función que relaciona la variable número de minutos hablados con la variable monto que pagamos a la compañía. En este caso, el número de minutos hablados será la variable independiente x y el monto que cancelaremos será la variable dependiente y igual a f de x, porque depende del número de minutos que hablamos. Ahora, al representar esta situación como una función tenemos f de x igual a 2x, ya que vemos que se tiene que pagar el doble de los minutos hablados. Entonces, traduciendo esta situación al lenguaje matemático o lenguaje algebraico, resulta que f de x es igual a 2x. Y donde f de x, ojo, f de x es el total. Esta flecha hace referencia al total, no a la x, sino al total, f de x. Y representa el valor que pagamos en la compañía. Y acá esta flecha hace alusión solamente al x y representa el valor del minuto multiplicado por el número de minutos hablados. Ahora, si analizamos el dominio de esta función, es decir, el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente asignada por x, nos debemos centrar en lo que esta variable representa, en este caso el número de minutos. Esto indica que x puede tomar solo valores positivos y el 0. Por lo tanto, el dominio de la función será el conjunto de los números reales no negativos. Ahora, si analizamos el rango de esta función, es decir, los valores que puede tomar la variable dependiente f de x, debemos observar que el valor f de x se obtiene de multiplicar 2 por x, donde x será un número positivo. Debido a esto, solo obtendremos valores positivos y por lo tanto el rango de la función será el conjunto de los números reales positivos. Ahora, acá hay una actividad en la cual debes elaborarla tú mismo y la 3 también, ¿no?
para que practiques. Pero aquí te he dado una actividad resuelta para que te guíes, para que la hagas la actividad 2. Entonces vamos a explicar esta actividad 1. Dice, luego de su cumpleaños, Benjamín ha decidido donar la tercera parte del dinero que recibió de regalo de sus familiares a una fundación, considerando las variables cantidad de dinero recibido por Benjamín y cantidad de dinero que donará Benjamín. Entonces, pregunta, ¿cuál es la variable dependiente en esta situación? Entonces, de estas dos variables, la variable dependiente tiene que ser el dinero recibido por Benjamín, porque no depende de la otra variable. En cambio, en la pregunta B dice, ¿cuál es la variable independiente en esta situación? De estas dos variables, la variable dependiente tiene que ser la cantidad de dinero que donará Benjamín, ¿no? ¿Y por qué? Porque la cantidad de dinero que donará Benjamín depende del dinero que reciba Benjamín. Por lo tanto, la variable dependiente es el dinero que donará Benjamín. Y la C dice, exprese como función la relación entre ambas variables. Entonces, tienes que traducir del lenguaje verbal al lenguaje matemático o algebraico. Es decir, esta situación en lenguaje matemático o algebraico viene a ser f de x igual a x tercios, porque es o representa dos cosas. El x representa el dinero que va a recibir Benjamín y se le pone sobre 3 porque Benjamín va a donar la tercera parte de lo que recibe y x tercios viene a ser el f de x. Bueno, eso sería todo. Espero que sigas estando bien de salud y nos vemos en otra ocasión. Bye.